Yiva. 15 de mayo de 2024 y te encuentras en el programa canónico de Cerveceando Podcast número 67, Pipica. 67 ya, madre mía. Ya sabes, el programa donde hablamos de cerveza sin pretensiones porque... No somos unos flipados. ¡Ahí estamos! Como siempre, agradecer a toda la gente que está al otro lado. A toda la gente que ha participado en el concurso Pipica. Pues ha participado Peña, La viajera Kravir, que la del Sixpack es que está muy rico. Y seguramente cuando escuches esto, pues ya habrá persona ganadora. Así que si has sido tú, pues enhorabuena. Y si no, pues sigue escuchando Cerveceando Podcast, porque sabes que de vez en cuando hacemos lo que más nos gusta, que es regalar cerveza. ¡regalar cerveza! La otra parte que nos gusta tanto es bebérnosla, así que hoy va a ser un programa de hacer una buena cata. No, si aquí podéis ver la gente que está viendo el YouTube, que tengo aquí 4 latitas. Claro, muy chulas, con unos diseños. Y este programa tiene historia que nos contaremos. Yo hay una que ya le estoy echando ojos. Sí. Pipica ya tiene su favorita que... Por lo menos favorita ya de estilo, ya de las que he leído. Las tiene. Ahora os contaremos porque este programa tiene mucha historia. Y la historia de este programa, bueno, antes de nada deciros, como siempre, a la gente que está en YouTube que lo está viendo, que aquí detrás tenemos unas pantallas, que si nos mandáis una foto vuestra a cerveceandopodcast@gmail.com, la ponemos aquí y nos acompañáis durante la grabación de los podcasts, pues en la parte de vídeo. Y por otro lado también nos podéis mandar cosas para que nos las pongamos. Como veis, ahora mismo la gente que nos ve en vídeo, pues llevo una gorra de la Caja Rural de Cuenca. Y también está por aquí la gorra de Isania. La gorra de Isania Capri. Cosas, pues aquí las zampamos. Claro, nos mandáis un correo o un privado a Facebook, a Instagram o a Twitter o al Tirtor y os damos una dirección y nos mandáis lo que queráis que pongamos por aquí. Y para el correo, para la gente que todavía utiliza correo electrónico, cerveceandopodcast@gmail.com. Y como os decía, pues bueno, por el título del programa ya sabréis un poco de qué va, que dirá, bueno, ¿y esta gente por qué van a hacer un especial de cervezas de un fabricante único que además es húngaro? Pues esto tiene una historia que ya sabéis que para los oyentes habituales sabéis que tenemos una sección que se llama El Conde Birraco, donde vosotros oyentes nos podéis pedir un top de cervezas de lo que queráis. Oye, pues quiero las 10 cervezas que mejor puntuación tienen en España, o por países, o por estilos, o por graduación alcohólica. Y entonces hace ya tiempo un gran oyente nuestro, que sigue siendo, que es DosRider 500, nos pidió un saludo, que este programa lo ha generado tú. Sí, voy a guardar la cerveza que se nos calientan. Nos pidió Pipica un especial de cervezas húngaras y le hicimos pues un especial de las cervezas húngaras más bebidas, o sea, más registradas en Antap, que entendemos que son las más bebidas a nivel mundial, y también un top de cervezas artesanas. Tanto en el top 10 de cervezas más bebidas como en el de artesanas, resulta que había 2 o 3 de un fabricante que se llama Mad Scientist. Y bueno, nosotros hicimos el programa. ¿Qué es lo que pasó? Que aquí nuestro amigo DosRider 500 se puso en contacto con el fabricante, con el Mad Scientist, y entonces ellos tuvieron a bien enviarnos un lote de cervezas para que lo probásemos. Así que... es cojonudo, o sea, maravilloso. Hemos tardado un poco porque teníamos ahí un poco de atasque de programas y ya no nos podemos juntar tanto como antes, pero bueno, ya ha llegado. Y seguramente ahora mismo ellos lo estarán viendo y probablemente voy a intentar a ver si puedo subtitular esto en húngaro. Claro. Así que no sé, por lo menos en letra seguro. Yo creo que luego hablando veremos a ver cómo se le da el Pipica al húngaro. Mal, ¿no? Seguramente. Así que este es el programa especial de Hungría y en concreto del fabricante Mad Scientist y os vamos a cortar muchas cositas. Estamos muy atentos y atentas. Y bueno, Pipica, te hablo un poco primero de Hungría. Sí, venga, vamos a ponernos un poco en contexto. No solo va a ser cerveza, un poquito de cultura. Yo ya he estado, ¿eh? Tú ya has estado. Bueno. En Budapest. Pues bueno, pues te cuento. Hungría. En húngaro, voy a decirlo, lo debería decir tú, pero lo voy a decir yo, que es Magyarország. Parece ser. A ver, léelo. Aquí, ahí primero. Magyarország. A ver, Pipica con su acento. En el segundo párrafo, Pipica, Magyarország. Vale. En Hungría, en húngaro se dice, o sea, Magyarország. Magyarország.
Bueno, que alguien nos deje un audio y nos conteste un audio y nos diga exactamente la pronunciación. Voy a buscarlo en Google. Búscalo en Google y póngalo. Mientras yo sigo leyendo. Pipica, y todos los oyentes, por supuesto, es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Está situado en la llanura panónica y tiene fronteras con Eslovaquia por el norte, con Ucrania y Rumanía por el este, con Serbia y Croacia por el sur, con Eslovenia por el suroeste y con Austria por el oeste. Es decir, tiene un montón de países porque está en medio de muchos sitios al este de Europa, ¿vale? Su capital y mayor ciudad es Budapest, que es donde has estado tú. Hungría es un estado miembro de la OTAN, de la OECD, del grupo de Visegrad. Luego le preguntaremos al vice, a ver cómo se dice. A ver, dale, Pipica. A ver. Magyarország. Bueno, tampoco hemos fallado. No hemos fallado tanto, no demasiado, ¿eh? Bueno, nuestro húngaro, así pasé la primera palabra que hemos dicho. No está mal del todo. Vale, del grupo de Visegrad y del acuerdo de Schengen. Su idioma oficial es el húngaro, también conocido como magyar, que pertenece al grupo ugrofinés. Eso es cerveza. Eso es cerveza. Oye, muy bien. Eso hay que aprenderlo. Eso hay que aprenderlo. Eso es lo que hay que aprender primero cuando pasa un grito. Claro que sí. Y que además es la lengua no indoeuropea con más hablantes de toda Europa, Pipica. O sea que es un país importante. También te puedo dar un dato curioso. Venga. Es el primer país que el cual tuvo metro. ¿Metro? De Europa. Ah. Pero es mentira. Sí. ¿Por Porque qué? es una falsa verdad. Porque es el primer metro que hubo en la Europa continental. Ah. ¿Y cuál es la Europa no continental? El Reino Unido. El Reino Unido. Eso no sé, no, ¿para qué se han ido ya? Eso fuera. Fuera de aquí. No, que no. Bueno, te cuento un poquito más de datos. La capital, como ya hemos dicho, y la ciudad más poblada es Budapest. En superficie ocupa el puesto número 110 a nivel mundial con más de 93.000 kilómetros cuadrados. Vamos a ver cómo andas tú. Dime, vamos a ver, la población total a nivel mundial está en el puesto 92. Dime aproximadamente los habitantes que crees que tiene toda Hungría. Todo Hungría. Venga. A lo mejor, yo qué sé, menos que España. A lo mejor unos 25 millones. Menos. Menos. 15 millones. Menos todavía. Esto es la patata caliente. Sí, sí. La cerveza caliente. Bueno, tu oyente podrías haber hecho o deberías de intentar adivinarlo. 10 millones. Pero bueno, pues por ahí anda. Tiene 9.698.000 habitantes, aproximadamente una estimación Pipica en el año 2003. A ver, es pequeñico Hungría, no tampoco. La moneda, aunque está en la Unidad Económica El Europea, florín. el florín Húngaro. o forinto, le llaman aquí, forinto húngaro, ¿vale? El dominio en internet pues es .hu, ¿vale? Para que lo sepáis. Y poco más que contarte de Hungría. Aquí un poquito de cultura que nunca viene de más. Si vas a Budapest, tienes que ir a. Bueno, a ver, este es un sitio muy turístico, pero de cerveza es uno de los mejores sitios. Esos son los Ruinpub. Ruinpub. ¿Vale? Que eso solo es que te gustan a ti. Eso te gusta. Eso ¿Qué es sabe. un Ruinpub, Pipica? Bueno, Explícalo a los oyentes que no lo Hablando de sepan. Hungría, a ver, la gente que conozca sabe que un sitio turístico que la gente va son los Ruinpub. Estos son bares que son antiguas casas habilitadas. Como si fueran locales de punkis, Sí. por así decirlos, pero están más enfocados a la comercialización. O sea, locales de punkis un poco finolis, sí, afinados, ¿no? Sí, luego afinados, efectivamente. Vale. Luego realmente eso está lleno de turistas y eso está. El rollo underground es solo fachada. Es fachada, ¿no? Y literalmente. Por fuera sí, por dentro. fuera sí, por afuera no. Por dentro no. Por dentro Ajá. cuando vas a pegar y en que te dicen, dame propina y tarjeta de crédito y todo. Y todo, muy bien. Pero sí que es verdad que el ambiente está muy chulo y la cerveza es bastante barata. Ajá. O sea, yo, por ejemplo, fui al más famoso de todos, que es el Simpla, que está en todo el centro de Budapest. Y yo recomiendo hay varios por allí. O sea, están muy chulos. O sea, por lo menos la visita la merece. Ujú. Muy bien, pues nada, os recomendamos que visitéis Budapest. Oye, Eso sí, son unos pajaretes, ¿eh? Te Sí. pides una cerveza y te dicen, propina. Sí. Y tú, me estoy pidiendo una cerveza. O sea, me he levantado, estoy yendo a la barra, te estoy pidiendo una cerveza, me la voy a llevar yo y te dé propina. Pero tú, pero yo qué sé, ¿qué igual, ¿qué propina te voy a dar? Si he hecho desgraciado? yo todo el trabajo. Sí, yo he hecho todo el trabajo. ¿Propina por qué? Por tirar el barril. Oye, y si te lo tiras mal, yo qué sé, pues a lo mejor Oye, es otra cultura. Me meto dentro y lo tiro yo. Oye, pues si has estado por allí, por Budapest o por Hungría, déjanos un comentario. Viene en YouTube, en TikTok o en cualquier sitio que veas o oigas este programa y nos cuentas un poco tu experiencia, las cervezas que has bebido por allí y si te han pedido propina como a Pipica.
Visto un poco que hemos hablado de Hungría, te voy a hablar, Pipica, un poco del fabricante, ¿vale? Este fabricante que se llama Masta Scientist. Lo bueno es que tú buscas información sobre él, claro, pones en la web, ya sabes que en la web normalmente pues te pones somos los mejores, somos amor. Esta gente... Con mucho amor, nos juntamos 4 amigos y con toda mucha pasión elaboramos una mejor cerveza, bla, 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 bla. Pues esta gente Eso es lo que he leído ya como 80 veces. Pues te pone un mensaje muy claro, te dice, somos buenos haciendo cervezas y malos escribiendo nuestra biografía. Fundada en 2016, están en Budapest y disponible en toda Europa. Ese es el mensaje. Buenísima. O sea, somos buenos haciendo cerveza y malos escribiendo nuestra La mejor biografía. biografía que he podido leer. Claro que sí. Entonces, a partir de ahí, pues mira, te cuento, tiene actualmente más de 316.000 valoraciones, Pipica, con una media en todas ellas de 3,71 en Antás sobre 5 y tiene registradas hasta la fecha de grabación de este podcast 284 cervezas diferentes. Sabes que estos fabricantes pues son de los que hago ediciones limitadas, las saco, las vendo, igual ya no vuelven a salir. ¿Vale? Te digo el top 10 rápidamente de las cervezas más registradas que tiene esta gente, de las cuales 4 de las que tenemos aquí están en el top 10. O sea que nos han enviado la gente de Mast Scientist. Muchísimas gracias de nuevo por enviarnos estas cervezas. Nos han enviado, digamos, sus buques insignias. Que nos regalen cerveza, maravilloso. Claro, y si encima viene de Hungría, que viene muy lejos, Pipica, esto, claro. Pues mira, la primera, y esta la vas a probar, que ya la has echado el ojo, se llama Liquid Cocaine. Es una IPA Imperial doble que nos vamos a enfrentar a una cerveza con 9 grados y 120 de IBU. Me encanta el 120 de IBU, porque tú sabes que a mí las IPAs últimamente me están demasiado suaves. Pues esta igual no. Eso espero. Esta creo que se te va a dormir hasta la lengua. ¿Vale? Otra que vamos a probar, que esta le tengo yo muchas ganas, se llama Mango Bay. ¿Vale? Ahora veremos a ver por qué es Mango Bay. Y de esas ahí con frutitas. Es una Pale Ale, tiene 40 de IBU y 5,2 grados de alcohol. Tiene más de 15.000 valoraciones en Antap, Pipica. La tercera también la vamos a probar. Vamos a catar una, se llama Jam 72, una IPA americana de 7,2 grados de alcohol, ya sabes lo del 72, y 60 de IBU. Que no va mal cazar tampoco. Tampoco, tampoco. ¿Vale? Otra, la siguiente en el top 10, que esta no la vamos a probar, pero bueno, nos vamos dando cuenta que son cervezas con estilos, digamos, un poco extremos y suelen ser cervezas con bastante graduación o IBU. En este caso, otra que tienen es una Stout Milk Sweet, ¿vale? Una Stout con chocolate que tiene 6,6 grados de alcohol. Otra de las que vamos a probar de este top 10, la Tokyo Lemonade. Es una cerveza de trigo estilo belga con yuzu, Pipica. Una cerveza con 4,2 grados de alcohol y 12 de IBU. Es decir, poco amargor, muy fresquita, con yuzu. Esto tiene que estar. ¿Y lo de lemon? Porque el lemon es el. A ver, el yuzu, digamos, es como el limón japonés, que es como un limón un poco más fino. Tú sabes, está el limón, luego en plan sandunguero está la lima, que es parecido, pero con un poquito más de alegría. Y en Japón, o en la parte oriental, está el yuzu, que digamos es como un limón más fino, más. Ya saben los japoneses, hay sus cosas hay de cosas lentas, pues más finoli, Pipica, como dice, con umami, Pipica, con umami. Unagi. Otra de las del top 10, hay una que se llama Monkey Temple, que esta no la vamos a probar, no la tenemos, pero ya te digo yo que estoy gestionando para hacer un pedido. Esta Pipica es una cerveza de trigo con vainilla. ¿Con vainilla? Con vainilla. Tiene 4,6 grados de alcohol y 13 de IBU. Pues no le tiene que quedar mal a vainilla una cerveza de trigo, No. Es lo que te digo, que hacen cosas muy molonas. La cerveza de trigo, sabes que siempre suele dar un toquecito dulce, sobre todo el que recuerda plátano. Y si le metes vainilla le puede pegar muy bien. Luego otra del top 10 tienen la Jam 52, que también esta es una Pale Ale American con 5,2 grados de alcohol, 45 de IBU. La número 8 del top 10 de esta gente de Mast Scientist se llama Fruit Operator, que es una IPA fruited, es decir, una IPA afrutada. 45 de IBU y 6 grados de alcohol, ¿vale? O sea que con fruta de la pasión, Pipica. Otra que esta me ha follado la mente directamente. A ver. Es una cerveza tipo Sour Smoothie, ¿vale? Se llama Tropical Space Muffin y es una triple pastry Sour Ale con lima, piña, fruta de la pasión, banana, alga espirulina azul y vainilla. O sea, esto te está bebiendo un batido de cerveza. Sí, tío, yo esto lo quiero probar, pero ojo, un batido de cerveza que tiene 11,5 grados de alcohol. O sea que cuidado, ojo al matojo. Y ya por la última del top 10 tienen una que se llama Sivas Gombok, ¿vale? Que es una sour, un estilo sour con con ciruelas. Una estilo sour con ciruelas, ¿vale? Y este es el top 10
de las cervezas que tiene la gente de Mad Scientist. Pues yo creo que Sasa, y a lo mejor estás de acuerdo conmigo, que creo que las cervezas que vamos a probar, vamos a probarlas de menos IBU a más IBU. Sí, está claro. Vamos a probar primero la de Tokyo Lemonade, luego la de Mango, luego la Jan 72 y para terminar la Liquid Cocaine. Porque como probemos la Liquid y nos deje el amargo en el paladar, ya hemos terminado. Hemos terminado el programa, cerramos y listo. Te tengo que decir, Pipica, y esto me parece muy interesante, que en su página web madscientist.hu, aparte de que está en inglés, tienen envío a toda Europa. ¿Ah, o sea sí? que puedes pedir y te lo envían, por ejemplo, a España. Porque ¿vale? más o menos. Pues te digo, porque ya he hecho el cálculo. La web está en florines húngaros o forintos, ¿vale? Forintos. Eso es lo que pone en Google, forinto. Bueno, pues florín, es florín Florines. húngaro. Ahora mismo, a fecha de grabación de este podcast, un florín son 0,0026 euros, para que lo tengáis en cuenta. Y sí que he hecho una prueba. Sí que es cierto que aquí el envío, pues evidentemente va en función del peso. Claro, no es lo mismo si pides 6 latas, que es una caja, que si pides 24, que la caja es más grande y pesa más. Pero yo te he hecho un ejemplo, Pipica, con un pack de degustación de 6, ¿vale? El envío a España de ese pack de degustación de 6 son 13,34, ¿vale? Y el total, porque lo que te digo, las 6 cervezas valen 8.040 forintos, que son 20 euros. Pues con florines, anda. Florines, por favor. ¿vale? Pues 8.040 florines, que son 20 euros, más el gasto de envío, se te quedaría todo este pack de 6 en 34,03, que creo que para el tipo de cerveza que es, que esta cerveza también, te digo, la puedes encontrar en tiendas especializadas. No es un precio excesivamente caro para incluso con el envío. También te digo, claro, que aunque aumenta el envío conforme el peso, cuanto más pides, el envío te sale más barato. Es decir, que si os juntáis 4 o 5 amigos y le hacéis un pedido bueno a la gente de Mad Scientist desde España, pues igual los gastos de envío los diluís entre varias gente y se queda en nada. Un palé. Un palé. Que lo pedís en observaciones, le decís saludos de la gente de Cerveceando Podcast. ¿Vale? Los ponéis para que sepan de por dónde les ha llegado. Mandarles un palé. Mandarles un palé también. Bueno, eso ya a criterio de ellos. Y lo que te digo, también esta cerveza pues se puede encontrar en tiendas online españolas y en algunas y en tiendas especializadas o tarrun especializados la puedes encontrar. Algunas de sus referencias, o sea que os recomiendo muy mucho que si tenéis opción o bien de pedirle directamente a la web, ya te digo, si pides una caja de 12 o 16, pues tampoco te sale tanto los gastos de envío, o si os juntáis varios, pues lo diluís, el gasto de envío se queda en nada. Si tenéis oportunidad de probarlas en lata o incluso si en algún sitio, imagínate que tienen Liquid Cocaine en barril, pues ya te digo yo que no dudes ni un segundo en pedirla. Y yo creo que aquí ya tenemos 17 minutitos de cultura general. Hemos visto Hungría, hemos visto un poco quién es el fabricante Mad Scientist y vamos a ir al turrón. La cata. Vamos a ir a la cata, pero ya vamos a poner una cuñita. Y empezamos. Recordarte antes que te puedes pasar por cerveceandopodcast.com y te vas a la sección tienda y ya tenemos merchandising de la tostadora, que tenemos camisetas, tenemos gorras, tenemos de todo, que si nos compras algo nos queda un eurico para seguir comprando cerveza, porque hay gente que nos envía, pero hay otra que la compramos. Casi toda la compramos. La mayoría la compramos. Así que si quieres hacerte con merchandising del podcast, pues ya lo tienes ahí. Y ya sabes, déjanos un comentario, que es importante para nosotros. Cada vez que nos dejas un comentario, Pipica y yo nos echamos una fresca si es en iVoox o en YouTube. Y si es en TikTok, nos echamos 2, que de hecho ya Bruno Arzá nos estamos poniendo finos porque toda la semana nos deja un comentario y nos pone, oye, 2 a mi salud, ¿sabes? Así que un saludo para nuestro amigo Bruno de Huelva, que por cierto nos ha puesto carteles por allí por Huelva, así que si vas por Huelva y de repente ves un cartel de Cerveceando Podcast, es gracias a Bruno. Si quieres colgar carteles por tu zona, nos mandas un correo cerveceandopodcast@gmail.com, te mandamos el PDF y lo imprimes y lo pones por donde quieras. Así que ahora sí, vamos con la cata. Una cuñita y ya. Estás escuchando Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com. Bueno, Pipica y gente oyentes, vamos a empezar con la primera cerveza de la gente de Mad Scientist.
Para los que estáis en vídeo veréis que hemos empezado 2, pero estamos 3. Y ahora los que estáis en audio, pues vamos a dar paso a Ismael, alias el varón de la birra, que ha venido aquí a echarnos una mano con estas cervezas húngaras. ¿Qué tal, Ismael? Muy buenas. Vamos aquí, necesitamos una ayuda porque nos vamos a tomar 4 cervezacas, a cuál mejor. Y le he dicho a Ismael, digo, pues mira, vente para acá. Y Ismael, que ya lo conoceréis porque ya ha salido en algunos episodios. Pipica acaba de abrir. Vamos con la primera, mientras te cuento, Pipica, que vamos con la Tokyo Lemonade de Mad Scientist. Ya habéis oído cómo la ha abierto y mientras Pipica la sirve, te cuento que es una cerveza, como hemos dicho, una wheat beer belga, o la wheat beer ya sabéis que es cerveza de trigo, wheat beer belga con yuzu, Ismael, semillas de cilantro y piel de naranja dulce. Tiene 4,2 grados de alcohol, tan solo 12 de IBU y a nivel de Untappd tiene más de 9.200 valoraciones con una media de 3,3. Así que Pipica ya la está echando. Este te va a gustar a ti. Lo sé, lo sé. De primera la ha abierto y le ha echado el olor y ha hecho como ¡guau! O sea que ahora mismo la está echando en los vasos para la gente del vídeo, pues lo veis. Es un buah bueno y malo a la vez. Sí, bueno y malo. Bueno, tenéis, ya sabéis, los que sois oyentes habituales, que Pipica, las cervezas afrutadas. Pásame la lata. Que aparte hoy también, aparte de dar nuestro veredicto de las cervezas y luego al final decidir cuál es la que más nos gusta, vamos a valorar también los diseños, porque tenemos que decir que a nivel de diseño las latas son la hostia directamente. Tienen unos diseños brutales. Os tengo que decir también que mola mucho que aparte de las latas, que bueno, tienen un diseño de la leche y vienen tanto en inglés como en húngaro, el tema de ingredientes y demás información, también te indica, y eso es importante, ¿Cómo servirla? el tipo de vaso que lo tienes que servir. Es un vaso alto, ¿Y la temperatura? temperatura entre 5 y 7 grados y te proponen con qué lo puedes marinar, que en este caso salen 2 trozos de sushi y 2 palillos chinos, pues claro, llamándose Tokyo Lemonade, pues tiene que pintar muy bien. Con unas lentejas. Con un estofado ahí gordo, con unas carrilladas. Una fabada. Con una fabada. Por en este caso te proponen con sushi. La verdad es que a nivel visual la lata es la leche. Contadme un poquito vosotros a la gente qué os ha parecido. Tenemos que decir que a nivel de espuma no ha hecho mucha y evidentemente no ha aguantado mucha. Tenemos un color clarete, un poquito opaco, ligeramente. A ver, o sea, como puedes ver, por ejemplo, el color es amarillo, ¿de acuerdo? Bastante turbio. Y ahora mismo tiene bastante. Bueno, turbio, pero turbio, ¿eh? Sí. Se ven ahí las impurezas y todo, ¿eh? Claro, sí. A ver, no es que sea excesivamente turbio porque plarea un poco, pero porque es muy clareta. No. Pero tiene así un poquito de. Claro, ten en cuenta que esto lleva yuzu, lleva semillas de cilantro, lleva piel de naranja. O sea En cuanto al aroma, yo, por ejemplo, en mi caso, le he notado sobre todo aroma, como dices tú, al yuzu, al limón guays. Claro, esto es limón finoli. Tú en tu cabeza es limón finoli. El limón molón. El limón molón. No, finolis. Limón finolis de japonés. Ujú. Y también noto toques dulces. Sí. Sí. Claro, es que el yuzu también te da un toquecico dulce. Y Ismael, no sé qué Venga, parece sí, él, de porque- hablar un poco vosotros que quiero catarla. porque Ismael es el que más sabe de estas cosas. Bueno, Bueno, de cata. Mira, fabrica cerveza más que yo. en cuanto al aroma, la verdad es que el aroma entra bien, da sensación de frescor, lo que le aporta ese limón guay. Claro, esto para que os hagáis una idea, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, si habéis probado las cervezas Sandy o las cervezas Radler, sabéis que es una cerveza que, digamos, la parte del limón es un poco astringente, un poquito agresiva. Hostia, pero es que. Esto es como que sabe a limón, pero todo muy suave, como Pero- los japoneses que van ahí muy despacio y sus mierdas ahí espirituales, pues igual. Pero le acabo de dar un primer tiento yo y es decir que el sabor no es como las Sandy que venden. No, por ahí. no, claro. Porque las claro. Sandy acaban siendo cervezas muy dulces y saben a mucho, y muchas de ellas, sobre todo las o- malas, suelen saber a cerveza con Fanta. Claro. No, pero que te quiero decir que la acidez de las cervezas Sandys, pues digamos, es una acidez, pero mucho más suavecita, mucho más redonda, ¿no? No sé, yo por ejemplo. No se pasa de acidez. Yo esperaba, pues, si esperas algo ácido en la cerveza, no lo vas a tener. Pues yo al contrario. Aunque tienes un toquecito ácido, pero muy leve. Pues yo al contrario, lo noto bastante ácida. ¿Sí? Sí. Será porque a lo mejor no estoy acostumbrado a este tipo de cervezas y a lo mejor lo mismo. Por eso a lo mejor le noto ahí que aquí atrás hago así. Se te queda ahí un poquito. Sí, pero de todos los ingredientes, incluso el cilantro, que puede ser un poco invasivo, está bastante bien integrado y conseguido. O sea, se mezclan todos bien. A ver, es una cerveza equilibrada. Es una cerveza muy redonda, es decir, tiene un toquecito ácido sin pasarse, tiene un toquecito dulce sin pasarse, el toquecito de cilantro yo no lo aprecio mucho, pero seguramente esté
y no destaca, es decir, es un todo, ¿no? No ni peca ni se queda corta por ninguno de los sitios. Y la verdad es que es una cerveza que entra muy bien, tiene tan solo 4,2 grados de alcohol. Yo, gracias a Dios, no noto cilantro, porque el cilantro le tengo manía desde que fui a Portugal. Pues entonces, perfecto. Si Pipica le tiene manía y no lo nota, pues mira, lleva, pero no lo sabes. Así que, perfecto. Pues Yo sí lo noto la ciudad, tío. hasta aquí. A ver, acidez tiene, pero no es esa acidez del limón que te deja luego, no sé, que es muy astringente para mí. Es decir, este yuzu pues es un poco más finete. Bueno, ¿qué nota le pondrías a esa? Pues mira, le voy a poner. A ver, le falta, pega ahí un poquito de la parte de la espuma, pero bueno, yo creo que le voy a poner un 3,75 sobre 5. 3,75 sobre 5. 3,75 sobre 5. Yo creo que un 3,5. 3,5 sobre 5, bien, y Pipica. Yo, a pesar de que no me gusta este tipo de cervezas, sabes perfectamente que a mí este tipo de cervezas no soy fan, no me ha sorprendido para bien. Y le voy a poner un 3. Un 3, oye, pues para ser Que- una cerveza que- frutada, que para lo que un soy- 3 de Pipica es mucho, ¿eh? Efectivamente. Es mucho. Y tu oyente, pues si la quieres probar, ya sabes, te puedes dirigir a alguna tienda especializada, a alguna tienda online española o a su propia tienda online. Te juntas con varias gente y te lo envían a España desde Hungría. Y tenemos que decir que la lata a mí me flipa. O sea, el diseño, Ahí luego si lo, hablamos. si- A ver, si lo habéis podido ver por vídeo, Voy a hacer un zoom venga, a la gente de YouTube. si lo habéis Huela. podido ver por vídeo, está muy guay. Y si no, pues os definimos. Es una lata amarilla donde sale el monte Fuji así como en amarillo y en verde. Y salen como 4 luchadores de sumo a cada lado. No, salen 5 en cada lado. 5 en cada lado del monte Fuji. Y la verdad es que a nivel de diseño la lata está guay. Aparte son las latas esas negras que nos gustan tanto. Pues ese es el tipo de lata. Así que hasta aquí esta cata de la Tokyo Lemonade de Mad Scientist. Y ponemos una cuñica de publicidad y vamos con vamos a la otra. siguiente. No vamos a ir con una de mango ahora, Pipica. Seguimos con las frutas. Nos salimos, ¿eh? Nada. Seguimos. No te vayas. Cervecea, cerveceando, cerveceando podcast. Bien, pues después de esta primera Tokyo Lemonade, yo me he quedado con ganas de más. Pipica. Por supuesto, Pipica, para no gustarle la de frutas, pues vamos a probar otra con frutitas. Ah, que por cierto, mira, quito el zoom, dame un segundito. eso, échale un poquito para atrás. Para atrás, ahí estamos. Que ahora entiendo por qué el toque dulce de la Tokyo Lemon y terminando con la cata anterior. Cuéntanos. Vale, porque es una Belgian Wet Beer. Ah, claro, toque belga, cerveza belga, sabes que siempre va a ser azúcar, dulce. azúcar a tope y Y dulcecita. probablemente también, como lleva piel de naranja dulce, igual también le aporta ese dulzor finolis también. Esto es con fruta finolis, ¿ha visto, Pipica? Y ahora nos vamos, Pipica, mientras que la vas abriendo y la vas sirviendo para que se vaya oxigenando un poquito, con Mango Bay de Mad Scientist. Es una Pale Ale, estilo Pale Ale Milkshake. Tiene 5,2 grados de alcohol y 40 de IBU. A nivel de ATAP tiene más de 17.000 valoraciones, con una media de 3,67 sobre 5. Y para no te asustes, que el propio fabricante te indica lo que te vas a beber. Dice: nuestro exclusivo batido de cerveza pálida. Dentro y fuera de Hungría, si dices Mad Scientist, esta es la primera cerveza que viene a la mente de la gente desde el 2016, es decir, es su buque insignia. Más allá del dulzor, del sabor amaderado y picante del mango, se completa con la cremosidad de la lactosa. Que este sea tu placer culpable, es decir, nos vamos a ir a una cerveza de estas que llevan lactosa para darle un poquito de cremosidad y probablemente pues sea como un batido de mango. Deberíamos de apreciar alguna notica picante. Tengo que decir que desde aquí, para la gente que no está viendo el vídeo, pues a nivel de espuma no anda mal del todo. Regular. Regulinchi. No está mal, pero. De hecho, voy a hacer Seguir un zoom para vosotros, que ¿qué no lo tengo que vea. hacer? Me están llamando urgente. A ver, un segundito, mira. Es lo que tiene, que estamos aquí grabando y eso ahora mismo el teléfono le está sonando. Como podéis observar, la espuma no está mal, pero podría ser mejor. En cuanto al aroma, vamos a empezar a hacer ya el aroma ahí, Ismael. En cuanto al aroma, es un zumo de mango, pero. Zumo de mango total. Vamos Vamos llámalo a- zumo, llámalo batido, pero A ver, un segundo que aquí te ponga el zoom. A no ver. huele absolutamente nada a cerveza. No, en absoluto. Bueno, sí que recuerda a un poco es una pale ale, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Efectivamente. Sí que al final sí que recuerda un poquito una pale ale, pero claro, toque dulce, dulzaco. Aquí, según la lata, vemos que puede servirse entre 0 y 10 grados de alcohol en un vaso alto de cerveza. En este caso hemos puesto que le hemos tapado la marca, porque como no nos paga la marca, que le den por saco. Y pone Don't Not Age Drink Fresh. Pone aquí en la latita. La latita sale una especie de Tarzán machacando mangos. Machacando mango, claro, para hacer el zumo,
Y luego una Jane ahí chunga ahí. Tenemos que decir que a nivel de espuma no ha estado mal, sigue teniendo algo de aguante. Sí, pero se ha caído. Se ha caído, pero tiene un poquito más que la A anterior. ver, si, ¿La toco, Lemonade? a ver si el aroma coincide con Ismael y conmigo. Yo al final sí que noto lo que es lo que es el estilo cervecero. Pero al final, ¿eh? Al final. O sea, es una pale ale. Sí. Tiene, Pero tiene ahí un toquecico un poco floral. Pero, ¿no? pero huele sobre todo a mango, a tope. Sí, no, mango, todo el que quieras. Tiene ahí ese toquecico floral, tiene toquecico de mango y bueno. Tiene 5,2 grados de alcohol, hay que decir. ¿Cuánto IBU tenía esta cerveza? 40 de IBU. Está mal, vamos a ver. A nivel de color, pues efectivamente parece como al rico zumo de piña para el niño o la niña, es bastante opaca. Y bueno, decirme un poquito a nivel de sabor qué os ha parecido esta cerveza, ya que a nivel olfativo lo tenemos. Pues para mi gusto, o sea, creo que huele más que sabe. Luego el sabor no es tan invasivo, no es tan predominante el mango. O sea, Y tenemos que decir que efectivamente tiene un toquecito picante que viene un poquito después al final del trago y que se te queda en el regusto, que queda muy guay. Pero ¿por qué el picante? ¿Qué lleva? Pues no lo sé. Según pone aquí, se dice más allá del dulzor, sabor amaderado y el picante del mango. No sé si el mango picante. ¿El mango picante? No lo sé, habrá que leerlo luego en la lata. Ahora entre cerveza y cerveza le echamos un vistazo a ver si indica algo, pero sí que da un toquecico picante. No sé si será del mango Zutaten. Zutaten, Wasen. Eso es en alemán. No, en inglés te sale water, matterberry, lactosa, mango purple, hops, yes. No sé qué coño es yes. Y mango aroma. Yes es, creo que es avena, me parece. Ah, pues puede ser, pero aquí no nos pone nada de picante en los ingredientes, Pues es que el propio fabricante dice que lleva mango un poquito picante, pero no sé hasta qué punto el mango. Aquí, Sí, por lo pero- menos el picante pero- de aquí, o sea, el pero mango se que nota. llega aquí no lleva picante. Bueno, No, pero sí que se nota que pica un poquito, ¿eh? sí, le da. Y aparte El mola. mango, una fruta tradicional de Hungría. De Hungría, claro. Oye, a lo mejor los mangos de Hungría son picantes, ¿sabes? Esto no lo sabemos. Tampoco. Pues la verdad es que para ser su buque insignia, la verdad es que es una cerveza que no te deja indiferente. Es algo con lo que siempre decimos un poco que a veces buscamos cervezas Esta que es nos su- sorprendan. Esta es su buque insignia. Sí. Esas cervezas que buscamos un poquito que nos sorprendan, pues yo creo que esta puede ser una de ellas. Os digo también, a mí personalmente el mango no me gusta, pero este sabor de mango sí que me gusta, porque no sabe excesivamente a mango. Como bien ha dicho Ismael, huele más que sabe, tiene un toquecico de mango, pero igual que la cerveza anterior es una cerveza muy redonda, donde no se pasa de nada, ¿no? ¿Qué opináis? A ver, es una cerveza muy equilibrada también, como la cerveza anterior. Pero también lo mismo, como dices tú, yo no se pasa de nada, pero es que tiene un amargor que es difícil de calificar. Sí, ¿eh? es Porque- complicado. Porque claro, a mí es que la parte amarga me gusta, la parte dulce menos, pero no me disgusta la cerveza del todo, ¿eh? O sea, sí que es verdad que a lo mejor me tomaría una, luego luego cambiaría de estilo. Ujú. Digo que más de una a lo mejor me cansaría. Luego es una cerveza que aguanta mucho el sabor. O sea, el momento que la tragas, se te queda ahí un saborcillo. Cambia un poco, pero se mantiene. Sí, totalmente de Se acuerdo. mantiene más de 10 segundos, con lo cual es una cerveza que está bien elaborada y da gusto de tomar. Y aparte que te aguanta muchísimo el sabor en la Sí, boca, sí, tanto como el dice- dulce como el amargo. No, es que le acabo de dar un traguito y estoy hablando contigo y aún estoy saboreándola. Pues nada, la verdad es que no es de extrañar que esta sea su book insignia y que si dices más Scientist, pues esta sea una de las que te puedan venir a la cabeza. Una cerveza que sigue siendo ligera para lo que vamos a ir tomando ahora, que tan solo con 5,2 graditos de alcohol, la verdad es que entra muy bien, muy refrescante y lo que os decimos, una cerveza que es, la verdad es que la leche. ¿Qué puntuación le ponemos? Me Pica? encantaría preguntarle a los creadores de la cerveza de cómo se les pasó por la cabeza de las recetas estas que Sí. están haciendo, porque no sé. Pues a ver, si se llama el científico loco, Ya. a partir de ahí igual ya nos dicen cosas. No, pero es que, joder, son recetas muy originales y además es que están bien, es que están Claro. buenas. Porque sabes que andan que hay veces que hay Sí. cervezas por ahí. No, esta cerveza es que lleva toque, no sé. Y las pruebas y son una puta mierda. O sea, Ahora estas hace falta. son recetas muy locas y encima están muy buenas. Efectivamente, o sea. ¿Qué puntuación le ponemos, Pipica? Pues mira, yo le voy a poner más que la anterior. Le voy a poner un 3,5 sobre 5. Pues mira, coincidimos en ponerle más que la anterior porque yo le voy a poner un 4. Me ha encantado esta Hostia, un cerveza, 4. pese a que el mango en fruta no me gusta. O sea, que imaginaros lo que es esta cerveza. Me parece una barbaridad.
Yo voy a subir también, voy a poner un 3,75 y dejo el 4 para esas que vienen después. Que seguramente se lo merezcan, ¿no? Sí. ver. Yo estoy deseando ya la última. La última. Pipica está ya salivando. Pues nada, hacemos otro pequeño corte de publicidad. Recordaos que podéis buscar Mad Scientist tanto en su web como en tiendas especializadas. Está muy rica, Y os recomendamos que probéis algunas de estas porque esto es un espectáculo, Sí, sí, Pipica. sí. Nos estamos dando un homenaje de categoría mundial. Lo que hemos hablado al principio de que os juntéis varios colegas y hagáis un pedido así. Claro, para que los gastos de envío salgan más baratos. Claro, claro. Si sois cerveceros pro y os mola mucho y tal. Y queréis probar cosas distintas, porque yo de momento estas dos que hemos probado hasta la fecha, creo que no he probado algo parecido. Eso sí, lo malo es que esta cerveza probablemente en una cervecería aquí en Albacete, en España, te tienen que pegar un mochazo. Claro, hombre, a ver, pues ten en cuenta que... Si no te clavan un cepado por la latita esta, no te queda. Pues seguramente, ten en cuenta que lleva ingredientes que son caros y encima viene de lejos, pues imagínate. Pero creo que merece la pena y lo que decimos, que de momento hasta estas dos son cervezas que sorprenden porque a mí no me suena otra parecida. No. O sea que en la parte de sorpresa, esa la tiene. Así que hacemos otro cortecico de publicidad y vamos a por la tercera. Cerveceando Podcast. Bien, pues si sigues aquí nos vamos a enfrentar, o bueno, vamos a disfrutar de la tercera cerveza que nos ha enviado la gente de Mad Scientist. Y en este caso, Pipica, mientras que la lees y nos la sirves a Ismael y a mí, os voy a contar a ti, a los oyentes, y a ti también, por supuesto, os voy a contar a ti y a los oyentes la cerveza que nos vamos a tomar. Antes de que digas, sí, perdón. decir que la Mango Bay la recomiendan tomar con pasta. Exacto. ¿Y esta con qué la recomiendan y temperatura? Esta la temperatura es con 7 a 10 grados de temperatura y la toman con tacos. Con tacos mexicanos. Ostras, o sea que igual vamos a encontrar algo picante. Te voy a decir más información que dice el fabricante. Vale, estamos ante... ¡Ay, qué bien suena eso! ¡Ay, qué bien suena! Eso es Gloria, Pipica. Ya huele a lúpulo por aquí. Mira, Pipica acaba de cambiar en la cara. Os cuento, esta, según el fabricante, es una IPA estilo americano, ¿vale? Estamos ante una cerveza de 7,2 grados de alcohol, de ahí lo de Jan 7.2, con 60 de IBU. Empezamos ya a ponerse la cosa candente. Tiene más de 13.000 valoraciones, Pipica Ismael, con una media de 3,7 sobre 5. O sea que saca ya directamente un notable con un volumen ya importante de valoraciones. Y el propio fabricante nos indica, dice, Jan 7.2 es una IPA furtiva que sigues oliendo y bebiendo hasta que te emborrachas. Nuestro objetivo era que predominaran los tonos especiados pomelo con poca maltosidad. Sin embargo, no es una opción ideal si quieres que tu lengua se adormezca por el amargor. Es decir, que tendremos que sacar algún tipo de sabor pomelo. Estará amarga pero sin pasarse. Ya os digo, para la gente que ve el vídeo lo estáis viendo, para la gente de audio lo vamos a definir un poquito. A nivel de espuma no ha hecho mucha, pero parece una espuma un poquito cremoseta. Cremoseta y... Parece que va a aguantar un poquito. Sí. A nivel de color, pues estamos ante una cerveza con un amarillo un poquito oscuro. Es como una especie de miel. Como exacto, bien Una visto. miel clarita. Una miel clarita. Tiene algo de turbidez, pero no se puede ver el final del vaso y prácticamente no noto apenas burbujeo. Pero la que más me ha sorprendido es la primera con los pozos. Sí, claro. Sí. La primera es que se le veían los pozos. Porque seguramente eso es la pulpa del yuzu, es probable. A nivel olfativo, ¿qué te parece, Ismael, que le está echando el tiento? Sí, pues da un poquito sensación del pomelo. Y mira que el pomelo no es una de mis frutas preferidas. Te pasa quizá como a mí con el mango. De hecho, le tengo un poquito de asco. Pero Hola, señor pomelo. Le tengo un poco de asco. pero no es demasiado fuerte. Es un ligero sabor. A ver, yo Mejor ahora aroma. El aroma da un toquecito afrutado. No sabría decirte a qué. Digamos, la parte esa de olor a lúpulo herbal que echa para atrás no tiene. Yo al abrirla sí me ha dado el lúpulo. Ahora, es decir, que ahora que se ha aireado no huele tanto. Huele un poquito más a frutitas, huele más, ¿no? Efectivamente, huele a frutitas. Huele más a ese toque, a lo mejor el polvelo, tal, a toque cítrico. Para que me Sí, tengáis. un toquecito cítrico. Y yo huelo algo más, pero no sé lo que es. O sea que. A no- malta. A mí me huele a mí. Probablemente, pero no. Es algo que no sé lo que Pues es. pruébala porque el olor se va a... Sí. Bueno, pues venga, Imal, cuenta mientras a qué te sabe mientras que la pruebo. Nada, pues lúpulo a tope. O sea, Sí, es una bestia. ¡Hostia! Pues espérate, que esta cerveza solo tiene 60 de IBU. La siguiente, que es la que quiere probar Pipica, tiene 120 de amargor IBU. O sea que. Hostia, es una fiesta de lúpulo en mi boca. ¡Guau! ¡Guau! O sea,
entra bien el amargor. Aparece un poquito después de que haya pasado por el gaznate y por la lengua, pero luego se te queda un amargor importante, Hostia. tanto a nivel de lengua como a nivel de garganta. Hacía tiempo que Que no te veías algo así, una ¿eh? mierda de estas así tan amarga. Pues lo vas a flipar porque nos queda, Y nos queda la y última. no la más amarga. Y no es la más amarga. Sí que al principio te da una hostia al lúpulo tremenda, pero luego se va diluyendo y empieza a salir un poco el toque frutal. Sí, totalmente de acuerdo. Quiere decir que el amargor, yo supongo que el del pomelo también influirá también en lo que es el sabor de la cerveza. Que claro, el pomelo por sí, ya sabéis que es amargo perdido. Claro. Y yo, por ejemplo, para esta cerveza le viene muy bien. Y Sí, yo- pero le sacas, yo creo, aparte del amargor, me viene al final un toquecico un poco dulce que está muy bien. O Sí. sea, que no sea solo amargor a tutipleni, que a lo mejor es lo que no vamos a encontrar en la siguiente cerveza. Pero Y lo mismo que con las otras cervezas, digo que está muy bien equilibrada y que dura el sabor una barbaridad. En Sí, boca. esto O sea, es la leche. Estoy hablando contigo y sigo sabiendo, o sea, me sigue sabiendo el sabor del último trago que he dado. Y para estar en una cerveza Pipica Ismael de 7,2 grados de alcohol, el alcohol no aparece en sabor Hostia, qué por peligro. ningún lado, ¿eh? Qué peligro tiene esta. Esto tiene más peligro. Esta de- Claro, con razón te dice Jan 72 es una IPA furtiva que sigues oliendo y bebiendo hasta que te emborrachas, porque no te enteras. O sea, Claro. la verdad es que… ¡Ay, qué bueno está esto, qué amaguete, qué bueno! Claro, incluso para el amargor que tiene y el cuerpo, o sea, no tiene demasiado cuerpo, no es una cerveza pesada de beber, es que encima entra ligera, que es que la cosa tiene narices con 7,2 grados. Tiene peligro, ¿eh? Esto tiene mucho peligro. Pues vamos a ponerle nota o qué? Yo sí, yo ya le voy a poner ya. Ya, venga, pues Pipica, empieza tú. Yo un 4. Un 4. 4 sobre 5, Pipica. A la Pipica le ha encantado. A mí me gusta Ismael, Yo voy a poner otro 4. Me gusta mucho el amargor que tiene y sí, se lleva el 4 ya. yo, No es una cerveza para todo el mundo, ¿eh? No. No será de esa que beba Sandys y beba ahí la- Argus suave, porque no. Porque lo matas directamente. Yo te voy a decir que es un cervezote, pero ya sabéis que a mí tanto amargor se me va un poco, pero aún así le voy a poner un 3,75. Me parece un cervezón de categoría esta Jan 72 de Mad Hostia, pero es Scientist. amarga de pelotas, ¿eh? No, pues miedo me da la siguiente. Miedo me da la siguiente. Adelantar a los oyentes. Deja toque resinoso al final también aquí. Un poquito. Sí, también, un poquito. Adelantar a los oyentes, antes de poner la cuña publicitaria y por si morimos al abrirla, que la siguiente se llama Liquid Cocaine. Cocaína líquida. Es una cerveza con 9 grados y solo 120 de IBU. ¿Solo? Así que vamos a… Yo creo que después de tomar esa cerveza podemos pasarnos una lija por la lengua que da igual. Da igual. No nos vamos a enterar. Ya sabes lo bueno que me voy a comer un puchero andaluz cuando llegue a mi casa. Que no se lo va a saltar un torero. Ahí lo has dado. Madre mía. Pues nada, si quieres saber a qué sabe esta Liquid Cocaine, después de esta cuña nuestra publicitaria, ya sabes, seguimos aquí en Cerveceando Podcast. ¿Cerveceas? ¿Cerveceamos? Cerveceando Podcast. Bueno, pues vamos ya con la última, la que Pipica tiene ganas. Para la gente que está viendo el vídeo, estará viendo la lata, que es una lata que está chulísima, que ahora al final del programa haremos o diremos nuestro favorita. diseño favorito. Tenemos que decir que todas a nivel de diseño es un espectáculo. Hay que decir un poquito de inciso que no hemos hablado de la lata de la Jan 72. Efectivamente. Qué bonito, se llama Jan 72 y también tiene 7,2 grados, como he dicho antes, Claro, ¿no? exacto. Es una especie de como de concierto de. ¿Cómo se llaman estos los de que llevan el casco? Que ya se separaron hace poquito. Los Daft Punk. Daft Punk. Daft Punk. Efectivamente. Sale una muchacha ahí con los pezones tapados con esparadrapo. Con esparadrapo. Y luego sale lo que es barril de cerveza y de las distillerías. Oye, hemos dicho con que se marida. Dale la vuelta, que viene ahí con iconos. Sí, esta que se marida con tacos, lo hemos dicho al con principio. tacos. Con tacos mexicanos. Tengo que decir, Ismael, que ahora, después de un rato, le he sacado un toquecillo el regusto un poquito más dulce que me ha venido después. O sea que esta cerveza es una maravilla, no solo en el corto plazo, sino en el medio. Pues, y terminando por el diseño de la Jan 72, hay que decir que es como si fuera un concierto, porque son altavoces y un escenario, y luego abajo todo barril de cerveza. Son como un concierto de cervezas. De cerveza, claro. Perfecto. O sea, es una. La verdad es que la lata está Pero qué súper mejor chula. idea hay. Pues venga, mientras que Pipica… Aún me estoy terminando la otra. Se está terminando la otra porque esta Pipica la está degustando con calma y como se degustan las buenas cervezas
cervezas. Os voy contando mientras a la que nos vamos a enfrentar, porque esto ya, a este nivel de cerveza, creo que esto ya es un enfrentamiento en toda regla. Liquid cocaine, macho. La cerveza es Liquid Cocaine, que es la cerveza más registrada en la UNTAD de este fabricante, de la gente de Mad Scientist. Hay que decir que deberíamos beber agua y tal y cual, bla, bla, bla. Pero bueno. Si es que se nos va a dormir la boca. O sea que estamos ante una cerveza, una IPA Imperial doble, ¿vale? Tiene 9 grados de alcohol con 120 de IBU. A nivel de UNTAD tiene 3,78 sobre 5, o sea que la gente la puntúa de la leche con más de 27.000 valoraciones, Pipica. 27.000, no está mal. Más de 27.000. Y os digo lo que nos indica el fabricante. Dice, una taza de esta cerveza, bueno, entiendo que la traducción igual es regular, igual es una jarra, pero bueno, una taza de esta cerveza contiene 10 gramos de lúpulo y el contenido de alcohol de 2 tragos de tequila. ¿Qué dices? Claro, 9 ¿Tanto? grados. Esta cerveza no quiere cumplir con tus requisitos. Esta cerveza no quiere rodar en tu vaso junto a una buena comida. Esta cerveza no quiere que sientas agradables aromas de maracuyá, grosellas rojas, pinos u hojas de curry. Suéltate la corbata, admite que fue un día duro, pide una ronda y verás que mejorará, mucho mejor. Ojo que 10 gramos de lúpulo, si eso lo vieras, o sea, eso sería un bol entero lleno de Sí, lúpulo. sí, el lúpulo seco no pesa una mierda, o sea que eso Claro. es lúpulo para aburrir. 10 gramos, vamos, es un plato con colmo, pero hasta arriba. O sea, de como lúpulo. cuando te echas los cereales por la mañana, pues es de lúpulo y eso es lo que lleva una lata de... Solo una lata, o sea, es tremendo. Bueno, hay que decir que en cuestión de espuma ha hecho un pescuño. Ha hecho muy poquito en espuma, nada. hay regu. Y en cuestión de color, es una color también, tono miel, pero más oscuro. Un poco ¿de acuerdo? miel de romero. Miel de romero. Miel de romero, que es un poquito más oscura. Y es un tono así, pues eso, marroncito, con doradete. Y es turbio, muy turbio. Es turbio. Yo diría que a nivel olfativo engaña y nos va a hacer la juja porque no huele a hierbacas. no huele mucho. No huele demasiado. No tiene especialmente aroma, pero. Entonces cuidado. yo creo que nos va a hacer la juja. Yo creo que está pasando en todas, o sea, el aroma al amargor no sale, o sea, No. siempre te lo camufla como algo así más dulce, más cítrico y luego lo pruebas y Por cierto, esta cerveza hay que tomarla con carne, creo. O sea, Sí, te efectivamente, recomiendan con carne. tomarla con carne y Hay que beberla en vaso alto, en copa, hay que recomiendan, de 8 a 10 grados de Sí, temperatura. hay que dejarla que tempere un poquito. Y con un stick. Bueno, un stick, madre mía, esto es una maravilla. Esto me tengo que comprarme yo. O sea, Ahora cuando terminemos vamos a hacer un pedido. Sí. ya te lo digo. Oye, de volver a agradecer a 2Rider500 que les escribiese a la gente de Mad Scientist y que nos enviase esta cerveza porque nos estamos pegando hoy aquí un Sí, homenaje. un homenaje, pero bueno. Esto es la leche. Vamos a probarla. Bueno, vamos a probarle. Ismael, Pipica, darle un tiento. Me contáis, ahora la pruebo yo. Dios. O sea, directamente para la gente que está viendo el vídeo, Pipica ahora mismo, bueno, Ismael está frunciendo el ceño y Pipica se está poniendo los ojos chinos. Hostia. A ver, define un poco. Hostia. No puede hablar. O sea, ¿os acordáis del capítulo de Los Simpsons cuando Homer roba la bola de limón y se la mete en la boca? Virgen de cortes y le he pegado un sorbillo. O sea, Virgen Santa. O sea, es. muy potente, muy potente. Madre mía. Buah. Se te saltan hasta las lágrimas un poquito, ¿eh? Sí. A ver qué. Pero es un amargor. Sabes que a veces hay amargor, digamos, yerbuzo, que no está bueno, pero este es un amargor agradable. Sí, es agradable, pero también hay que decir, no se nota en alcohol. No. Y tiene 9 grados, ¿eh? Ojo que estas cervezas, Qué peligro también tiene. a nivel olfativo, no te la o sea, no se nota lo que te vas a beber a nivel de amargor y a nivel de alcohol, en el sabor, no se nota absolutamente nada. Y te Hostia. estás metiendo un pepino de 9 grados. Pero, ¿eh? pero es un pepino de degustación, ¿eh? Esta es de, como ha dicho bien en la explicación, de abrirtela y degustarla. Exacto, aquí en la explicación pone: suéltate la corbata, admite que fue un día duro, que yo podría añadir, admite que fue un día de mierda, pide una ronda y verás cómo el día mejora. Sí. Esta es en plan de decir, te la abres y creo que vas a tardar por lo menos unos 20 minutos, media hora en bebértela. Pero, y vuelvo a repetir, es muy, muy, muy amarga, pero es un amargor muy agradable. Sí. O sea, no sé, este Es amargor verdad, que ahora dices- es verdad que ahora que estoy dándole más tragos, o sea, ahora mismo solo noto amargos, las cosas como son. O sea, Hombre, a ver, si ni tienes malta, cien- ni mierda, ni hostias. O sea, amargo es lo que noto. Es que me encanta. Hay que decirlo. Yo tengo que decir que no sé si, no lo sé, pero le saco también al final, pero muy al final y al ratillo, un toquecico dulce.
o cítrico, dulce, no sé lo que llevará. A mí más bien esos toques maltosos lo que me toca al final. Pero Podría ser, le saco algún toquecico dulce, pero volvemos a He repetir. dicho que llevaba pino, ¿no? No, a ver, es que claro, pone aquí, dice, esta cerveza no quiere rodar en tu... claro, es que es la traducción del inglés, igual A ver, no lo tenía que haber traducido con ingredientes. el Google. Aquí pone agua, malta de cebada, levadura. Claro, dice, esta Lúpulo, cerveza digamos. no quiere que sientas agradables aromas a maracuyá, grosellas rojas, pinos u hojas de curry. Es que pone que no quiere que sientas. No quiere. Lo que ya no sé si es que a lo mejor lleva ese tipo de cosas y luego le capuza mucho amargor y a lo mejor cuando se va un poquito lleva. Porque es lo que te digo, yo le saco un toquecillo dulce, un toquecillo cítrico, pero muy al final del trago. Lo primero es te pega un hoste de amargor, pero un amargor muy cálido, muy. Quiero decir, que es un amargor agradable, ¿sabes? Que a veces que se amarga mucho, dice, esto es mierda pura, pero es que me gusta. Creo que pone eso porque, o sea, es tan amarga que no vas a sentir absolutamente nada. O sea, no va a haber ningún otro sabor en tu boca nada más que amargor. No, pero al final me agradable y sí, bueno, sí, ¿eh? sí. Está muy bien. Pero claro, yo por eso digo que está para madirarla, a que la madiran con una carne fuerte o algo así, porque claro, para contrarrestar, claro, quitarte todo el sabor del amargor, algo que sepa mucho, que tenga mucho sabor. También te diría, esto puede. Bueno, picante picaría de puta madre. Claro, ¿eh? ten en cuenta que el amargor potencia el picante. Si te gusta el picante y quieres que te pique la vida, pues con la Yo comida hay picante puede ser la leche Yo también. también añadiría aquí un ramen de esos picantes. Ahí puede estar interesante. Bueno, pues yo creo que le vamos a poner nota porque creo que va a sacar mucho. Lo que te digo, yo esperaba un pepinazo, que lo es, pero es que encima es un pepinazo agradable, tanto a nivel de alcohol, que no se nota una mierda y te estás tomando una cerveza de 9 gradacos, como una cerveza de 120 de IBU, que a ver, amarga mucho, pero es un amargor muy sutil, muy bueno. Es como la que hemos tomado antes de yuzu, que Sí. si te esperas una cerveza con limón ahí astringente que una- cierran los ojos, no lo es. Oye, pero las 4 son un pepino, ¿eh? Ah, no, Las 4 cervezas. espectacular. Y esta, una vez que la tragas, dentro del amargor, pero siempre quiere dejar ese toque dulce. O sea, todas siempre dejan un Toquecillo último dulce, toque sí. dulce ahí. Y como en todas las anteriores, también deja mucho sabor en la boca. Sí. Aguanta una Aguanta barbaridad. lo que quieras. Aguanta, vamos. Yo le doy un trago y estoy hablando contigo y. De hecho, vas a ir a comer, te vas a echar la siesta y todavía te vas a ver a lúpulo. Así que pues yo creo que hasta aquí dejamos esta Liquid Cocaine. Terminamos este programa especial y vamos a ponerle nota, por supuesto, tanto a esta cerveza como a los diseños. Pipica, nota de esta Liquid Cocaine. Me parece un espectáculo, ¿eh? Espectacular. Empata con la anterior. Un ¿Sí? 4 también. Sí, es que me gusta mucho la Jan 72, me gusta mucho. Ismael, Un 4 también, o sea, yo un 4. 4. Muy bien. Ismael, sobre 5. Yo la voy a subir 4.25. 4.25. Sigo subiendo. Y yo os he dicho antes que las muy amargas no me gustaban mucho y esta es muy amarga, pero al final es un amargor molón y le voy a poner, Pipica, 4,50 sobre 5. ¡Hala! Un 4,5. O sea, esta cerveza me parece un espectáculo. Venga, voy a ser yo generoso. Venga, ponelo más. 4,5 también yo. 4, ¡hala! Pues 4,5. ¡Tiramos la sobre casa por la 5. ventana! Yo no voy a ser menos. Pues entonces Ismael también. joder, 4,5. Pues nada, 4,5 sobre 5. Venga, sí, vamos a eso todos aquí. Tenemos que decir La verdad que es que es un cervezote. a nivel de Untappd tenemos que decir que de las top 10 que tienen, a ver que lo revise un poco por encima, pero ¿En qué puesto está? no, quitado la GOS que tienen, a nivel de puntuación del top 10, esta es la segunda mejor puntuada. La segunda. Con un O sea, 3,78 sobre 5. la Mango Bay la primera y la segunda esta. No, hay otra que tiene más. Una que no hemos tenido, que es la Sour, tienen una Sour que tiene 3,82 grados, o sea, 3,82 sobre 5 de puntuación, que es de ciruela. De ciruela. Que esto ahora, cuando vayamos a medir para hacer un pedido nosotros, pues esa hay que pedirla, porque esa es la que más valoración tiene. Y la segunda es esta Liquid Cocaine, que, aparte del nombre, que es una barbaridad, porque es cocaína líquida, Voy a hacer un pequeño zoom ahí a la vale, tenemos que decir que está espectacular. No sé si a nivel de TikTok nos censurarán por el nombre, porque igual no puedo poner cocaína en el título, pero bueno. Pon coca y puntos suspensivos. Exacto. Bueno, coca, puntos suspensivos, todos sabemos lo que es. Pero bueno. Hombre, pero puede ser Coca-Cola. Como la gente de audio no nos censura, pues lo tenéis aquí. Y ahora vamos a ir a la parte Mira, visual. Estoy poniendo que se vea Las bien 4 cervezas, en efectivamente. En el YouTube, si estáis en el YouTube, Claro, sí, podéis ver. para la gente que está en audio, pues no lo van a ver, pero bueno, a nivel de diseño, ¿cuál os gusta más? Ahí estoy viendo. Y yo sí que tengo mi favorita. Yo también.
¿Cuál diríais vosotros? A mí, el diseño me ha gustado la primera, la de Tokyo Lemonade, me Sabía- parece sab- un sab- espectáculo. Sabía que esta iba a ser la tuya. Me parece un espectáculo a nivel de diseño. Hombre, tú tienes ahí ese toque de Japón, que todo Claro. lo que tiene que ver con Japón siempre te. Pero la verdad es que estaban bien. Te Yo- pone, A ver, te todo- pone palote. Japón me pone palote, efectivamente. Tengo que decir que las 4, a nivel de diseño, es un espectáculo. Lo que hablábamos, Pipica, a veces que ahora se da más el diseño casi que el contenido. Estas tienen las dos cosas, es decir, tienes Sí. un contenido ¿Te acuerdas que muchas veces- que es brutal y encima tienes un diseño que es muy atractivo ¿Sabes- que te incita sabes que a comprarla. Sabes que muchas veces comento yo de que parece que las cervezas últimamente compiten por a ver cómo tiene la etiqueta más guays. Claro, a ver, ahí tenemos que decir que estamos en un mercado que empieza a haber muchísima oferta, entonces si no me das un diseño molón que me ayude a cogerla por primera vez es difícil. Pero es que esta tiene las dos cosas, es decir, tiene un diseño que te anima a comprarla y lo que hay dentro, por lo menos de estas 4 que hemos probado, es un espectáculo. ¿Tú con cuál te quedas, Pipica? Yo me quedo con la Jared. A mí el concierto de. El concierto ahí de Jam Session. De Daft Punk. Con las cervezas por aquí, muy bien. Muy bien. Me ha molado. Ismael, yo, cuéntanos. por de formación profesional como músico que soy, pues esa jam, También. ese concierto donde los músicos improvisan y tal, pues la verdad es que está muy, muy currado. Música y cerveza siempre van unidas. Siempre lo mejor para la cabeza, música y cerveza. Pues nada, que decir que entonces estamos aquí compitiendo y entonces se quedaría esta más para atrás y esta sí. Así que, pues hasta aquí este episodio. De nuevo, agradecer lo primero a Dos Rider por ponerse en contacto con la gente de Scientist, hablarles de nosotros muchísimas gracias, y que nos hayan enviado estas cervezas. Lo segundo, por supuesto, agradecer a la gente de Más Scientist que tuvieron a bien enviarnos aquí un paquetico para degustarlo. Que sepáis que vamos a hacer un pedido. Y tú, que estás escuchando esto, te recomendamos encarecidamente que te metas en su página web, o bien tú solo, tener 2 o 3 cerveceros y pedir en la web de Más Scientist, o bien directamente ellos o en alguna especializada si podéis, probar estas cervezas, porque de estas 4 que hemos probado es una puta locura, hablando Sí. mal y pronto. Y seguramente, bueno, han sacado 284 cervezas distintas, o sea que cualquiera de las que les pidáis va a ser un espectáculo. Y sobre todo, son cervezas que os van a sorprender. Que probablemente, hombre, a ver, hay gente muy experta que ha probado mucho, nosotros no lo somos tanto. Son cervezas que te van a sorprender casi en cualquiera de los. Por lo menos estas 4 a mí me ha Madre sorprendido. mía, pero es que esto, claro, luego te tomas una Mauipa y dices, Pero bueno, la Mauipa. Andy que te peten. Claro, a ver, después de una Luico Cocaine. Esta mierda la Mauipa te la metes por el culo. Claro, no. Después de una Liquid Cocaine, la Mauipa la tiras por el retrete Sí, o la utilizas para cocinar salchichas. Sí, efectivamente. O sea, vamos, que no hay más. La Mauipa. Os recordamos, y ya para terminar, en la web de Cerveceando Podcast tenemos una sección de recetas con cerveza que os animamos a que las probéis y que nos mandéis fotografías si habéis hecho los platos. Y yo creo que hasta aquí este programa número 67 era, Pipica, sí, número 67 de Cerveceando Podcast. Muchas gracias, Ismael, por acompañarnos a catar estos pepinacos. Sabes que esta es tu casa, cuando quieras estás A invitado. vosotros ¿Por venir qué? ahí. Porque si esto no lo tenemos que tomar solo Pipica y yo, igual Hostia, habíamos salido Ahora regular. mismo, a ver, la adicción que tenemos no está mal, pero yo ya me noto un poquito. Pues imagínate, en vez de 3 entre 2. Por eso le llamé, digo, vamos a dejarlo ahí. Y nada, os agradecemos como siempre que estéis al otro lado. Nos vemos en el próximo episodio, bien sea un episodio canónico, un Conde Birraco, un Quintillo o lo que sea. Así que nos vemos en la próxima. Adiós, amigos. Adiós.